podemos resolver ciertos problemas que los involucren. Entonces voy a compartir primero, no sé si tengan alguna inquietud antes de empezar, alguna observación, alguna recomendación que tengan para hacer o empezamos directamente. Bueno, entonces voy a empezar por revisar el taller. Vamos a mirar algunas características y recordemos lo siguiente. Miremos el taller primero. Taller 2 de geometría. Ahí estoy compartiendo entonces la pantalla del taller 2 de geometría. Quiero revisar muy rápido por cada uno de los aspectos que hay para que lo tengamos claro ahora que vayamos a trabajar con triángulos. Entonces recordemos. Primero tenemos una clasificación de los ángulos. Si están viendo la pantalla compartida, por favor me confirman antes de continuar. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, lo primero es las características de los ángulos. Recordemos que los ángulos, de acuerdo a su longitud, se clasifican en varios tipos. Dijimos que eran ángulos agudos. Los voy a ir escribiendo acá también en la medida que está. Un ángulo agudo, la característica de ese ángulo es que es una medida menor que 90 grados. Tenemos ángulos obtusos, como el siguiente, el segundo que está acá. Un ángulo obtuso es un ángulo entre, digamos, X está entre 90 grados y 180 grados. Esa es una característica de esos ángulos. Y hay un ángulo de referencia que es el con el que trabajamos, que se llama el ángulo recto. Un ángulo recto o un ángulo rectángulo, y eso indica que la medida del ángulo es de 90 grados. Entonces es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Cómo se clasifican los ángulos de acuerdo a sus características, a su medida en el sistema sexagesimal? Bueno, entonces con base en eso, pues en la práctica los ángulos se miden a partir de, o se miden con un instrumento que se llama el transportador, pero no necesitamos tanta precisión. Nosotros podemos por observación empezar a hacer más o menos las medidas de los ángulos. Si tomamos como referencia siempre el ángulo rectángulo, y el ángulo rectángulo mide 90 grados, pues nosotros podríamos en determinado momento tratar de dividir eso en tres partes iguales, y diríamos que estamos, si lo divido en dos partes iguales, diría que cada ángulo mide 45 grados. Pero yo podría dividirlo en tres partes iguales y entonces cada uno me da una medida de 30 grados. Entonces, siempre como referencia podemos tomar el ángulo rectángulo que me dé la referencia. Entonces, a ojo, podríamos decir acá que cada ángulo lo estamos dividiendo más o menos en tres partes iguales, cada ángulo de 30 grados. Entonces a partir de eso yo podría hacer este segundo punto. No voy a profundizar ahí, entonces ya es más o menos a ojo. Aquí no necesita tanta precisión. Pero si necesitara la precisión, recuerde que el instrumento para medir eso es el transportador. Vamos a centrarnos en esta figura 3. La figura 3 me da primero el plano cartesiano, un eje horizontal, uno vertical y tenemos una línea diagonal. A cada recta le di un nombre, una letra que la especifica y algunos puntos. Entonces me dice que, dada la siguiente figura en las que las rectas AD es esta vertical, y la recta FC, que es esta horizontal, son perpendiculares. Recuerden que el concepto de perpendicular son líneas que forman un ángulo de 90 grados. Esa es la definición de perpendicular. Entonces me dice, identifique acá un ángulo obtuso. Sabemos que un ángulo obtuso es un ángulo mayor
de 90 grados. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que el ángulo AGE es un ángulo obtuso. Revisen bien la gráfica y estoy diciendo, el ángulo A punto G es el vértice, E siempre se acostumbra a dejar el vértice en el centro. Es un ángulo obtuso, se mide más de 90 grados. Si quisiera otro, yo podría decir, busquemos otro que tenga más de 90 grados. Yo podría decir que el ángulo BGD también es un ángulo obtuso, tiene más de 90 grados. Mire, el ángulo BGD. Solo esta primera parte mide 90 grados y este ya mide más. Entonces ahí podría empezar a identificar varios ángulos que midan más de 90 grados. Miremos un ángulo agudo cualquiera, menos de 90 grados. Entonces un ángulo de menor de 90 grados yo puedo decir que es el ángulo BGC, por ejemplo. Podría decir que es el ángulo EGF. Esto es empezar a, digamos, a entrenar un poquito el ojo. No es de tanta precisión, no es de tanta teoría, es entender el concepto general e identificar muy rápidamente todas estas características. Por ejemplo, podría decir que otro ángulo agudo es EGD y ahí podría ir buscando más ángulos en eso. Entonces, de acuerdo a las definiciones. Un ángulo llano, recuerden que un ángulo llano es el que mide 180 grados. Y un ángulo llano aquí puede ser el siguiente. Yo puedo decir que F, G, C es un ángulo llano. Mire, F es este lado, el vértice siempre va en el centro, el vértice es G y C. Este ángulo mide 180 grados. Podría decir, por ejemplo, que el ángulo de GA o AG, como quiera nombrarlo, AGD, también es un ángulo llano. Si quisiera otro, podría decir que el ángulo BGE, ángulos llanos. Entonces mire que muy rápidamente empiezo a definir las características. Me dice que un par de ángulos consecutivos. Recordemos cuál es el concepto de ángulos consecutivos. Un ángulo consecutivo si comparte un lado y un vértice. Entonces, por ejemplo, el par de ángulos, voy a decir BGC, es consecutivo con el ángulo BOAGB. Son consecutivos. Cumple la característica. En primer lugar, comparten el vértice y comparten el ángulo. ¿Cuál será la definición de ángulos adyacentes? ¿Alguien se acuerda? Voy a dejarle este acá en rojo mientras tanto para que vayan revisando. Vamos a hacer este. Dos ángulos que sean complementarios. Decimos que dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Entonces, por ejemplo, el par de ángulos que tomé como consecutivos son complementarios. Porque su suma son 90 grados. Acá tiene el ángulo BGC más el ángulo AGB, suman 90 grados. Si quisiera otro par de ángulos complementarios, podría decir que el ángulo B o FG junto con el ángulo DGE son ángulos complementarios por pares. Estos dos son complementarios y estos dos primeros son complementarios. Entonces, básicamente ahí es muy rápido si entendemos cuáles son los conceptos que tenemos. Bueno, no voy a trabajarle más a ese, vamos a mirar acá abajo. Este punto 4 muy rápido. Que me establece también lo que les decía ahora, es interpretar algunas medidas a ojo.
Me dicen que sabiendo que el ángulo FGE de la figura anterior, vamos a ver cuál es el FGE. FGE es este ángulo que viene acá. Voy a trazarlo acá abajo más o menos para tenerlo de referencia. Digamos que el ángulo FGE nos da más o menos el siguiente ángulo. Un ángulo con estas características. Tengo acá un vértice. Tengo por acá otro vértice. Acá sobre este tengo otro vértice por acá. Y tenemos otro, ya el que forma propiamente el ángulo. Es este que viene acá. Entonces ahí tenemos aproximadamente el ángulo. A ver si puedo ponerlo ahí. Exacto. Entonces el ángulo E, digamos que acá está E, F, G, D. Entonces me dice, si ese ángulo mide 50 grados, voy a ponerle la medida para que sepamos dónde estamos hablando. Este ángulo mide 50 grados. Ese que estoy midiendo ahí. Ya le quito acá el fondo para que me deje ver lo demás. Sin relleno y sin línea. Y tenemos. Bueno. Entonces miremos este ángulo. Mide 50 grados. Me dice que hallar las siguientes medidas sin usar transportador y justificar la respuesta. Uno de los elementos que siempre he insistido mucho en esta parte matemática, que afortunadamente en eso ya ustedes han avanzado bastante y ya logran hacer muy buenas justificaciones sobre el concepto claro de algunas definiciones. Entonces vamos a mirar el ángulo EGD. Aquí me falta colocarle algunos nombres para que podamos identificar. Vamos a hacerlo con dos ángulos nomás. Digamos que este es el ángulo. A ver, lo muevo. Vamos a identificar primero el ángulo que nos dieron, F. El ángulo G, el vértice. Por aquí pongámosle el vértice que sea G. Y E, vamos a ubicarlo acá en este extremo. Y este es el ángulo del lado E. Bueno. Entonces ya tenemos la referencia. FG es el que nos dan acá de referencia. Y mide 50 grados. Ahora me dicen que el ángulo EGD. Aquí tengo EG. Miremos el D dónde está. El ángulo EGD es aquí vertical. Entonces vamos a ver si podemos deducir cuánto mide este ángulo. Acá está D. De acuerdo a las características y a lo que hemos dicho, ¿cuánto debe medir el ángulo EGD si este otro ángulo mide 50 grados? ¿Quién me da la medida de este ángulo de acá? Miremoslo. ¿Quién tiene por ahí? ¿Quién tiene la medida de ese ángulo? ¿Cuál será la medida? Miremoslo para que justifiquemos rápido. Profesor, yo tengo que son 40 grados. Correcto, ¿por qué? Porque el ángulo FGD mide 50 grados en el cuadrante 3.
Correcto. Esta línea que hay acá, FGD, forma 90 grados. Si este ya mide 40, lo que le falta es 40 grados acá. Correcto, todo lo que tenemos que interpretar y es por observación. ¿Cuánto medirá el ángulo? Voy a ver, ya tenemos este EGD. Miremos qué pasa con, hagamos FGB. Voy a buscar cuál es B arriba. Miremos dónde está B. B va a ser este. Lo voy a poner acá. Si este lado arriba lo llamamos B, me están preguntando cuánto mide el ángulo FGB. Es decir, este ángulo de acá arriba todo este otro ángulo, ¿cuánto mide? FGB. ¿Cuánto debe medir todo este ángulo? A ver si tenemos por ahí una respuesta que sea acorde con la información que nos dan. Voy a bajarlo acá. A ver que se me desbarató esto. Bajemos acá esta línea y bajemos esta línea para que se vea mejor. Acá. Me preguntan por el ángulo FGB. FGB. ¿Cuánto medirá ese ángulo? Voy a escribir aquí algo y me dicen si es cierto o no es cierto. Si yo digo que ese ángulo mide 140 grados, ¿será cierto o no será cierto? El que estoy diciendo FGE, este ángulo de acá, y estoy diciendo que mide 140 grados. Ahora la pregunta entonces que me digan es ¿cierto o es falso? Estoy midiendo este ángulo, vea. Le borro esto que necesito dibujar uno libre acá. Este ángulo es el que estoy midiendo para que se ubiquen bien. Todo este ángulo ahí es el que estoy midiendo. Y yo dije que mide 140 grados. ¿Falso o verdadero? ¿Qué pasó que quedaron dudando tanto? ¿Cuál, profesor, la B? Esta de FGB yo estoy diciendo que mide 140 grados. La pregunta es ¿falso o verdadero? Mira, el ángulo de FGB es este que marqué acá. 130, ¿Cuánto? 130 grados. ¿Por qué le da 130 grados? Porque el FGA es un ángulo recto y AGB mide 40 grados. Entonces FGB es igual a 90 grados más 40 grados que da 130 grados. Correcto. Entonces este de 140 es falso. ¿Por qué mide este ángulo de acá 40 grados? La respuesta es correcta lo que acabo de decir. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé que este ángulo de acá, pongámosle este es que AGB? A ver, yo miro. Porque AGB está puesto por el vértice con EGD. Es decir, son congruentes. Exactamente. Solo con esto, solo con que hubiera dicho esto es suficiente. Opuestos. Entonces acá decimos que son opuestos por el vértice
esa es una propiedad. Entonces ya sabe que ese ángulo efectivamente mide 40 grados y opuesto por el vértice este. Y 90 y 40, 130. Entonces esto que escribí acá es falso. Por lo tanto la respuesta correcta es 130. Pero mire que ya hay justificaciones. Ya sabe cuáles son las relaciones que hay entre los ángulos dependiendo de cómo se encuentre ubicado dentro del plano. Listo. Podríamos hacerlo con cualquiera. Vamos a mirar ya para ir terminando las operaciones con los ángulos. Bueno, las sumas, digamos que no hay problema. Suma es 56 grados, se suma término a término. Pongámosle acá que 56 más 20 más 56 grados 20 minutos 40 segundos. Voy a escribirlo y hacemos la suma acá muy rápido para que tengan claridad sobre eso. Vamos a sumar ese con este valor. Entonces dijimos que sumamos término a término, horas con horas, minutos con minutos, segundos con segundos, y finalmente entonces lo que hacemos es convertir siempre en horas, minutos y en segundos, sabiendo que nunca pasamos de 60. Entonces empezamos por mirar el final. 40 minutos, 40 segundos más 15 segundos me da 55 segundos. Ahí no hay problema. 20 minutos más 42 minutos me da 62 minutos. Ahí está bien. Ahí lo estoy escribiendo. Y acá el primero sería 56 horas o 56 grados más 37 grados. Eso me da 7 y 6, 13. Va 1, 5 y 3, 8, 93 grados. La respuesta correcta para este tipo de 93 grados. Entonces la respuesta correcta es pasarlo. Miremos acá. 93 grados, 42 minutos, 55 segundos. No hay problema porque todos estos minutos y segundos están menos de 60 grados. En caso de que diera más de 60 grados, recordemos que 60 siempre nos da la unidad siguiente. Vamos a mirar la resta, que es donde tal vez tenían mayor dificultad, y ahí sí hay que recurrir un poquito a hacer un poquito más de organización de la información. Por ejemplo, hagamos el segundo. Vamos a restar. ...125 grados... 15 minutos 30 segundos le vamos a restar 24 grados 50 minutos 40 segundos. Y vamos a mirar primero cuáles son las características que debemos tener en cuenta para poder restar. Estamos diciendo que esto es una resta. Una resta, lo que estoy haciendo acá. A ver, le quito que listo. Y ubico exactamente minutos debajo de minutos, segundos debajo de segundos, grados debajo de grados, y vamos a mirar. Primero debo revisar que siempre nos enseñaron que para restar yo le resto a una cantidad mayor, una menor, pero aquí por ejemplo 30 es menor que 40. Entonces no podría hacer la resta porque me da negativo. 15 es menor que 50. Entonces tampoco puedo hacer la resta. Yo no puedo decir acá de 4 a 3 cuánto hay. Entonces lo primero que yo hago es convertir este valor. Lo puedo convertir, quitarle a este una hora. O sea, quedaría 124 horas. Pero una hora equivale a 60 minutos. Este quedaría equivalente a 75 minutos. Y ahí sí podría restar. Pero 75 minutos este da. Pero aquí todavía no me ha dado la conversión. Entonces yo puedo convertir este de la siguiente forma. Voy a dejar 123 grados. Voy a quitarle 2 horas a este primer término. Si le quito 2 horas,
2 horas son 120 minutos, más 15 me va a dar 135 minutos. Mire la conversión que estoy haciendo para que más aquí 30 segundos. Pero como yo quiero pasar este que me quede más grande que el de abajo, entonces le voy a quitar a este 1 minuto, y 1 minuto equivale a 60 segundos. Y 135 menos 60, entonces me va a quedar que esto es 75 minutos, y 60 más 30 me va a dar 90. Es la primera conversión que debo hacer. Y el segundo término sí me va a dar exactamente lo mismo. Y ahí sí puedo restar sin ningún problema. Van a ver que aquí hay que observar un poquito más para poder hacer la operación. Si hago esa operación ahí ya no tengo problema, porque mire, empecemos por los segundos. En primer lugar, voy a dejar acá 0 es 0, y de 4 a 9 es 5. Entonces ahí llevo 50 segundos. Vamos a mirar el siguiente. De 50 a 75, ¿cuánto hay ahí? 25 minutos. Voy a ponerlo acá. 25 minutos. Mire que ya pude restarlo sin problema. Y ahora acá estoy de 24 a 123. ¿Cuánto me da? O lo mismo. Yo puedo decir de 4 a 13, 9. Va una. De 3 a 12, 9. Entonces mire cómo quedó convertido. 99 grados, 25 minutos, 50 segundos. Si yo sumo estos dos nuevamente, vuelve y me da el valor de arriba. Entonces siempre debo convertir el que está en el minuendo, convertir lo que me quede mayor que el que está en el sustraendo. Y siempre la relación, recuerde que una hora, a ver dónde estoy escribiendo, por acá, voy a escribir acá abajo. Recordemos que las relaciones son estas, que una hora o un grado es igual a 60 minutos. Y puedo decir que un minuto es igual a 60 segundos. Y eso es lo que estoy usando como criterio para poder hacer las conversiones. Entonces, si yo a este le quito acá 1, entonces le agrego a este 60 minutos. Si a este le quito 1 minuto, le agrego a este 60 segundos por estas conversiones. Entonces ahí era donde algunos tenían dificultad con la resta. Digamos que realmente es el truquito que hay que hacer. Siempre convertir el minuendo mayor que el sustraendo. Bueno, vamos a mirar. El producto no tiene problema. El producto voy a tomar, por ejemplo, el tercero, perdón. Vamos a hacer esta multiplicación. Quiero multiplicarlo, voy a escribirlo aquí abajo, que tradicionalmente como nos enseñaron a multiplicar. Y hago la operación directa. 2 por, voy a empezar acá por el final, 2 por 0, 0, 2 por 3, 6, ¿bien? Voy a irlo organizando ahí, 2 por 5, 10, 0 y va 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Entonces voy ubicando acá que estos son, voy escribiendo las unidades, estos son 60 segundos, 30 minutos, perdón acá, segundos, 30 minutos, y al 2 por 125 me da 250 grados. La pregunta aquí es la siguiente:
¿está ahí escrito como su mínima expresión o todavía lo puedo cambiar? Pregunto. Este que voy a resaltar ahí, ¿está ya expresado como su mínima expresión o se puede reducir aún más? Hay que reducir el 60 segundos. Exacto, y entonces me queda convertido En 0 segundos, 31 minutos, exactamente. 30 grados. Entonces le quedaría 250 grados, 31 minutos, 0 segundos. Correcto, siempre eso es lo que tenemos que hacer. Nos vamos de derecha a izquierda y vamos disminuyendo, le quitamos 60. Correcto, eso era lo que teníamos que tener en cuenta ahí en ese tipo de operaciones. Y vamos a ver la división. Dividamos, por ejemplo, hagamos este 125 dividido en 5. Y recordemos cómo se utiliza la división. Hagámoslo por acá. 125 grados. Voy a hacer esto que se vea. Pongámoslo en negrito y pongámoslo amplio. Listo. Entonces quiero dividir acá en 5. Voy a trazar el algoritmo de la división, dos lineecitas que necesito para que me quede esa división ahí. Entonces digamos que tengo una línea acá. Y que tengo esta otra línea. No me quiere dejar arrastrar. A ver. No se dejó, entonces déjeme dibujo más bien uno acá rápido. Y tenemos acá entonces la división tradicional. La división funciona de la siguiente forma, mire. Lo primero que debo hacer es empezar con los grados. Divido 125 grados en 5, que es la unidad con la que estoy dividiendo. Entonces miremos. 5 en 12 está 2 veces y acá 5 veces. Miremos si es correcto ahí o no está correcto. 5 por 5, 25 van 2, 5 por 2, 10 y 2, 12 da 125, 0. Aquí tendríamos, perdón, acá. A ver que no me dio este valor acá. Ya. Entonces dividimos primero ese valor. Luego bajamos el siguiente. Como aquí ya me dio 0, vamos a bajar la siguiente cifra. Supongamos que aquí me hubiera quedado un residuo. Por ejemplo 1 o 2, tendría que convertirlo para el siguiente. Pero ahí no hay residuo. Entonces bajo el siguiente acá. Y 5 dividido en 15, eso me va a dar 3. Entonces acá tengo 25 grados, 3 minutos, 3 por 5, 15, a 15, 0. Mire, acá me va a dar 0. Acá me va a dar 0. Y puedo bajar el siguiente. 30. Lo puedo bajar sin problema.
y hacemos la división. 5 en 30 está 6 veces. Entonces al hacer esa división me quedaría este resultado: 25 grados, 3 minutos, 6 segundos. Pero siempre que hagamos la división, recuerde lo que me quede acá. Si esto está en hora, lo debo convertir a minutos y se lo sumo al siguiente. Si esto me queda en minutos, lo debo convertir a segundos y se lo sumo al siguiente. Entonces, esa sería la forma como hacemos la división. Miremos, por ejemplo, el primero, para que veamos claro, que aquí no se ve muy claro el concepto, pero voy a copiar esto y voy a escribir el primer término para que vean. Voy a reemplazar entonces acá. Me dicen que vamos a hacer 56 grados, 20 minutos, 40 segundos, dividido en 5. Ahí está dividido en 5. Entonces miremos, empecemos a hacer la división. Voy a quitarle acá estos valores para que se vayan dando cuenta bien cómo es la división. Bueno, entonces vamos a dividir primero 5 en 56. Esto está, pongámosle acá, 5 en 5 está una vez y 5 en 6 una vez. Eso me da 11. Mire lo que va a pasar acá. Ahí tenemos que esto es 11. Voy a poner de una vez horas o grados. 11 por 5, 55. Aquí sería 55 grados. A ver que me perdió acá. Eso. 55 grados. Si yo a eso le resto, acá se lo resto, entonces acá me va a quedar 1 grado. 56 menos 55 me da 1. Espere que me fue por acá este, que en Word no es tan fácil llevarlo. Bueno, digamos que lo tengo acá. Bueno, mire que aquí me sobró 1 grado. Pero ese grado, si lo convierto en minutos, debe pasar acá. Voy a escribirle acá. Ese grado, si lo convierto en minutos, va a ser igual a 60 minutos. Y sumo 60 más 20, entonces me va a dar 80 minutos. ¿Sí? 80 minutos es lo que tengo ya acá para dividir. Siempre me vengo ahora de izquierda a derecha y voy aumentando. Y hago la división acá. Entonces, 5 en 8 está una vez. Entonces 1 por 5, 5. Esto me debe dar 16 veces. 16 por 5, 80. ¿Sí? Estos son minutos. Aquí viene minutos. No quiere quedarse quieto ahí. Minutos. Y 16 por 5, eso me va a dar 80. Si le resto, no hay problema. 80 minutos. Al restarlo, eso me va a dar 0. Entonces puedo bajar la siguiente cifra sin problema. Aquí me da 0. Y bajo la siguiente, que es 30 segundos. Y 30 dividido en 5, esto me va a dar 6. Entonces 56 grados, 20 minutos, 40 segundos dividido en 5 me da 11 grados, 16 minutos,
6 segundos. 6 por 5, 30 y 30, 0. Esa es la forma como se debe ir haciendo la división de un ángulo con un número natural. Digamos que es como el que estaba. Este y la resta tienen sus truquitos de ir convirtiendo siempre de mayor a menor. Bueno. Y para terminar, miremos acá algunas definiciones también rápidas. Me decían que en la actividad 9 que alfa mide, me dan los valores, mire, y me están pidiendo que haga la suma. Pues aplicamos la suma con el criterio que habíamos visto arriba, la resta, la multiplicación, la división, son las mismas operaciones que habíamos hecho arriba. Por ejemplo, beta dividido en 5 es 30 grados, 20 minutos, 50 segundos, dividido en 5. Sería el resultado y hacemos la división. Acá donde dice 2 alfa más beta dividido en 5, entonces primero que tengo que ver 2 por alfa. Multiplico esto. Divido aparte b entre 5, que ya estaba aquí el resultado, y luego hago la suma entre los dos ángulos. Miren una característica. Si yo sumo, resto, multiplico o divido, siempre el resultado va a ser también un ángulo. Entonces ahí se puede aplicar eso. En el décimo es entender el concepto de que son ángulos complementarios y que son ángulos suplementarios. Bueno, entonces dijimos, complementarios es que la suma de ángulos da 90 grados. Y suplementarios es que la suma de los ángulos es 180 grados. Entonces, partimos de esas definiciones. Entonces, lo que me está diciendo es, si yo conozco el ángulo alfa, pues puedo hallar beta. ¿Cómo hallo beta? Simplemente 90 menos este valor. ¿Sí? Lo mismo acá. Si yo conozco el ángulo alfa, que acá mire que sean suplementarios, entonces 180 menos este valor me da el otro ángulo que falta. Entonces es entender las definiciones de complementarios y de suplementarios. No hay que tener ahí mucha operación, sino más definiciones. Lo mismo pasa acá. Veámoslo, es exactamente el mismo ejercicio anterior, solo que este tenía minutos y segundos, este sí es un ángulo entero. Si alfa es 60 grados, pero me piden representarlo. Alfa y su complementario. Entonces sería algo como esto. Vamos a hacer una gráfica sencilla. Digamos que el ángulo alfa va a ser el siguiente. Acá. Yo tengo acá esta línea. Quiero trazar un ángulo de 60 grados que es alfa. Entonces lo traigo. Y 60 grados a ojo más o menos. Voy a abrirlo un poquito. Digamos que por ahí más o menos está 60 grados. Esto me daría 60 grados. Y me dice que trace beta que es complementario. Entonces, si este ángulo de acá, lo voy a escribir. Si este ángulo de acá es alfa, voy a ponerle A, para no buscar el símbolo ahora. A ver que se mueva el ángulo. Si ese ángulo se llama alfa, a ver que no quiere dejarse. Quitémosle a esto relleno y la línea para darle. Bueno, si ese es alfa, entonces me está diciendo que dibuje el ángulo beta que es complementario. Entonces lo que tengo que hacer en primer lugar es que si son complementarios se va a formar un ángulo de 90 grados. Quiere decir que puedo trazar un ángulo acá, unir el vértice y rotarlo hasta que forme 90 grados. Entonces el ángulo beta va a ser
este pedacito de acá. A ver que se me desbarató esto. Ya. No. Ya. Entonces este de acá arriba lo voy a llamar B, que es el ángulo beta. Y lo hice solo con la definición de acá. Dibuje el ángulo, este es más o menos alfa igual a 60 grados. Entonces dibujo beta y beta por lo tanto será igual a 30 grados. Y eso lo sabemos por la definición de complementario y lo mismo podemos hacer el suplementario. Bueno, eso era el primer taller. Mire que ya en la medida que van rayando van identificando muy bien todos esos elementos y la geometría tiene esa característica. Vamos a revisar hoy muy rápido un elemento fundamental dentro de la geometría, tiene que ver con los triángulos. Voy a compartirles el tablero, voy a dejar de compartir este documento y les comparto el tablero, voy a dibujar ya en el tablero. Entonces miremos, dejar de mostrar pantalla y voy a compartir el tablero donde quiero dibujar. Vamos a ver si acá y esperemos que salga el tablero, que lo tengo ahí. A ver que está pegado. Listo. Ya tiene el tablero a la vista. Entonces, vamos a trabajar hoy los triángulos. Los triángulos como figura fundamental dentro de la construcción. Realmente todo el universo está hecho con triángulos, rectángulos, cuadrados y con la circunferencia, una curva, y eso empieza ya a marcarnos todas las otras figuras. Lo primero que debemos nosotros reconocer cuando queremos trabajar con el triángulo es reconocer el triángulo por sus características. Vamos a mirar primero qué características tiene un triángulo. En primer lugar, voy a marcarlo acá, lo con negro. Entonces un triángulo, en primer lugar, una figura que tiene tres lados, son figuras cerradas, tiene tres lados, que voy a llamar el lado A, llamémoslo acá, el lado A, llamemos el lado B y el lado C. Bueno, entonces en primer lugar todo triángulo tendrá tres lados y va a tener también tres ángulos que los voy a llamar, llamemos el ángulo alfa. Recordemos que dijimos que los ángulos los denotábamos con las letras griegas, entonces digamos que tenemos un ángulo alfa, que tenemos un ángulo beta, démosle ese nombre, alfa beta, y digamos que tenemos también un ángulo por acá, démosle cualquier valor, digamos que se llama mu. No importa el nombre que le dé mientras lo identifique. Entonces ahí tengo un triángulo. Primera característica, entonces va a tener tres lados, y va a tener tres ángulos. Esa es la característica de los triángulos. Tres lados y tres ángulos. Bueno, los ángulos los podemos clasificar de acuerdo a sus ángulos o de acuerdo a sus lados. Vamos a hacer la clasificación.
Entonces decimos que los ángulos, clasificación de los triángulos, vamos a hacerlo primero por los ángulos. De acuerdo a los ángulos, entonces los triángulos se van a llamar. Voy a escribirlo y ahora los dibujo. Acutángulo, rectángulo o obtusángulo. De acuerdo a los ángulos, y recordemos que ya habíamos hecho una definición clara de los ángulos de acuerdo a las medidas. Entonces, un triángulo acutángulo quiere decir que sus ángulos son agudos. Voy a dibujar un triángulo acutángulo. Tengo por acá, a ver que no le di color a esto. Un triángulo acutángulo, mírenlo acá. ¿Cómo sé que es acutángulo? Por lo siguiente. Sus ángulos son agudos, quiere decir sus ángulos miden menos de 90 grados. Ahí está el ángulo alfa. Aquí está el ángulo beta. Y por aquí está el ángulo mu. Sus tres ángulos, pueden verificar, miden menos de 90 grados. Ese es un ángulo acutángulo. Voy a darle acá este color. Miremos ahora un rectángulo. El rectángulo es sencillo. Dijimos que teníamos un ángulo cuyo hay un ángulo recto. Entonces tenemos acá un lado, tenemos acá el otro lado y puedo trazar un tercer lado. Siempre dijimos que todos los triángulos tienen tres lados. Entonces, una característica de este triángulo rectángulo es que hay un ángulo siempre que mide 90 grados. Miren acá. A ver, lo pongo por acá. Este ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos van a ser ángulos agudos. No quiere bajar acá. Bueno, acá el ángulo beta, voy a marcarlo. Lo voy a marcar por fuera porque hice muy pequeño el dibujo, pero el ángulo beta está acá en esta parte. Bueno, ahí cabe. Y el ángulo mu también lo voy a ubicar acá. Entonces un ángulo mide 90 grados, los otros dos ángulos son agudos, menos de 90 grados. Ahora les muestro por qué es importante eso para mirar las condiciones o las propiedades de los triángulos. Y un triángulo es obtusángulo es obtusángulo si uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Voy a dibujar acá un triángulo obtusángulo. Mire, acá tengo que este ángulo, llamémoslo alfa, que es el que está acá abajo, mide más de 90 grados. Y los otros ángulos serán agudos. Entonces hay una característica. En un triángulo, solo uno de sus ángulos puede ser obtuso. Nunca dos ángulos podrán ser obtusos. Este no es. Dibujemos acá mu.
Y ahí tenemos entonces la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Mire, de acuerdo a sus ángulos. Pero también puedo clasificarlo de acuerdo a sus lados. Voy a mostrarles. De acuerdo a sus lados, los triángulos se pueden clasificar en lo siguiente. En triángulos isósceles, equiláteros, y escalenos. Son los tres tipos de triángulos de acuerdo a los lados, comparando sus lados. Entonces tenemos un triángulo. Vamos a definirlo primero. Definamos cuando un triángulo, voy a mostrarles acá rápido. De acuerdo a sus lados, cuando un triángulo es equilátero. Un triángulo decimos que es equilátero. Vamos acá. Si sus tres lados son iguales. Equilátero. Voy a escribirle acá que la medida de sus tres lados es igual. Ese es un triángulo equilátero. Ahora los dibujamos. Un triángulo es isósceles si dos de sus lados son iguales. O la medida, pongámosle la medida de dos de sus lados son iguales. Y el triángulo es escaleno. Aquí me quedó mal. Y los triángulos son escalenos y todos sus lados son diferentes. La medida de todos sus lados, pongámoslo acá. Medida de todos sus lados es diferente. Entonces vamos a dibujarlos de acuerdo a las características que estamos dando para que podamos tener claridad sobre esto. Entonces voy a dibujar un triángulo isósceles. Aquí aproximadamente, a ver, abro un espacio. Me dice que dos de sus lados son iguales y vamos a mirar una característica también importantísima de reconocer esto. Supongamos que este lado es igual en medida a este lado. Voy a cerrar acá un poquito ahí. Desde que me quedó. Estos dos lados son iguales. Entonces voy a marcar así cuando le escriba que este lado es igual a este lado. Cuando vean eso en una figura, en un triángulo, lo que indica eso es que esos dos lados son iguales. Entonces, si esa condición se cumple, decimos que los triángulos son, o el triángulo es isósceles. Tiene una característica importante. Y esa característica nos va a servir para poder interpretar ahora muchos elementos de los ejercicios que vamos a hacer ahora. Un triángulo, la importancia de ser isósceles es que sus
tiene dos ángulos agudos. Voy a poner por acá el ángulo alfa. Mire. Entonces los ángulos de la base no quiere acá. Entonces estos ángulos el ángulo alfa y aquí el ángulo beta, que lo voy a construir acá, son iguales si el triángulo es isósceles. Eso es importante. Entonces todo triángulo voy a rellenar acá texto de rojo. Todo triángulo isósceles, los dos ángulos de la base son iguales. Esa es una característica. Miremos el triángulo equilátero. El triángulo equilátero me dice que sus tres lados son iguales. Entonces digamos que tenemos el siguiente triángulo. Entonces tenemos este lado igual a este lado e igual a este lado. En geometría es fundamental hacer claridad sobre los elementos. Si no me indican que son iguales, así a mí me parezcan, no puedo suponer. Entonces voy a marcarles siempre las características. Entonces si yo marco acá con estas lineecitas, estoy diciendo que los tres lados son iguales. Mire que aquí no marqué este tercero. Entonces ahí hay una característica también, y es que sus tres ángulos van a ser iguales. Llamemos acá el ángulo alfa. Digamos por acá arriba que tengamos un ángulo beta. Pongámoslo acá arriba. Y digamos que aquí abajo tengo un ángulo mu. Entonces mire que siempre todo triángulo tendrá tres lados y tres ángulos y siempre los identifico. Entonces característica de los triángulos isósceles es que los ángulos de la base son iguales y dos lados iguales. Los triángulos equiláteros tienen tres medidas iguales y tres ángulos iguales. Y el último tipo de triángulo de acuerdo a sus lados es el escaleno, donde todos sus lados son diferentes. Entonces voy a mostrar este. Vamos a dibujar un triángulo escaleno. Entonces me está diciendo todos sus lados son diferentes. Entonces acá tengo este lado, tengo por acá este lado y tengo por acá este lado. Entonces ahí no puedo decir nada, lo único que estoy diciendo es que sus lados son diferentes. Igual tiene tres ángulos, pero de los ángulos no puedo decir nada. Tendría que medirlos. Voy a ponerle el ángulo alfa. Quitemos el relleno de texto. A ver por qué no me quiso quitar relleno acá. Sin relleno. El ángulo alfa. Tengo por acá un ángulo, digamos, beta. Y tengo por allá abajo el otro ángulo que lo llamamos, digamos, mu. Acá. Entonces mu. Bueno. Entonces ya tengo clasificados los triángulos por dos características. Primero, por los ángulos. Por los ángulos decimos que son acutángulos, rectángulos o obtusángulos. O por los lados serán isósceles, equiláteros o escalenos.
Listo, eso es lo que necesitamos saber. Vamos a mirar unas propiedades básicas. Una primera propiedad fundamental. Le damos acá. Una propiedad clave de los triángulos. Es que la suma de los ángulos de un triángulo, sin importar el tipo de triángulo, es igual, siempre es igual a 180 grados. Esto es una propiedad fundamental de los triángulos. La suma de sus ángulos siempre será 180 grados. ¿Sí? Vamos a mirar algunos ejercicios alrededor de estos elementos para que podamos identificarlos. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos decir que si un triángulo es equilátero, voy a dibujar ahora algunas características y vamos a interpretar unos elementos. Podríamos decir entonces acá que en un triángulo equilátero, miremos acá, estoy diciendo que este es un triángulo, a ver, quito esto. Estoy diciendo que si voy a mirar un triángulo equilátero y de acuerdo a la propiedad que acabamos de ver, la suma de los tres ángulos es 180, entonces ¿cuánto medirá cada ángulo acá? Si la suma de sus lados es igual, la suma de sus ángulos también va a ser igual. Y entonces cada ángulo, ¿cuánto medirá en un triángulo equilátero? Recuerde que dijimos que la suma interna de los ángulos es 180 grados. Y como el triángulo es equilátero porque sus tres lados son iguales, sus ángulos también van a ser iguales. Entonces cada ángulo va a medir 60 grados. 60 más 60 más 60 me dará 180 grados. Miremos un triángulo especial acá de los isósceles, a ver. Y hacia allá es donde vamos a empezar a interpretar. Supongamos que tengo el siguiente triángulo. Miren lo que va a pasar con este triángulo. Tengo un triángulo de estas características. Este lado y este lado. Y voy a decir que este lado es igual a este lado. Y además voy a decir que este rectángulo, que ese triángulo es rectángulo. Acá voy a decir que el ángulo alfa es igual a 90 grados. Entonces, quiero que revisen muy bien la interpretación de lo que voy a preguntar. Si esta condición, si este ángulo de acá mide 90 grados, este de acá interno, voy a dibujarlo acá como un rectángulo, vea. A ver que no me dio el color. Ese ángulo ahí mide 90 grados. Entonces la pregunta es, y además el triángulo es isósceles, ¿cuánto medirá el ángulo? Pongámosle beta. Beta, ¿cuánto medirá? Y digamos que el ángulo, pongámoslo acá abajito, mu, ¿cuánto medirá?
Revisen bien estas condiciones y lo que hemos dicho. Si este ángulo mide 90 grados, el triángulo es rectángulo y además es isósceles, sus dos lados son iguales, ¿cuánto medirá el ángulo beta y cuánto medirá el ángulo mu? A ver. El ángulo es isósceles, el triángulo. Tiene dos lados iguales, por lo tanto, los ángulos de su base también dijimos que eran iguales. Acá pasa lo mismo. Hay un triángulo rectángulo, pero es isósceles porque tiene dos lados iguales. La pregunta es beta y alfa, ¿qué valor tienen? Como la suma. 45. Claro, exactamente. La suma interna de los ángulos siempre es 180 grados. Y aquí por ser isósceles, esos dos ángulos miden lo mismo. Entonces cada ángulo medirá 45 grados. Entonces 45 y 45, 90 y 90, 180. Entonces, ojo que eso es lo que nos interesa ahora desde el punto de vista de los ángulos. Entonces ya tenemos varios elementos que voy a hacer unos ejercicios acá, 3, 4 ejercicios para que sepan que voy a ponerles en el taller y revisen bien. Ya tenemos todas las características de los ángulos, ya sabemos cómo se miden y conocemos las características de los triángulos. Partiendo de esos dos conceptos quiero que trabajemos los siguientes ejercicios. Voy a poner acá, voy a hacer un dibujo y sobre un dibujo vamos a hacer una interpretación. Vamos a mirar, quiero mirar el siguiente dibujo, se los voy a hacer acá amplio. A ver, acá hago un dibujito para que podamos interpretar. Tengo este no, voy a hacer un triángulo. Entonces voy a trazar una línea recta. Ojo con lo que voy a dibujar acá. Tengo este triángulo. A ver, me ubico por acá. Y voy a trazar, pongámosle el nombre a los ángulos. Digamos que ahí está alfa. El ángulo alfa es recto. Tenemos por acá el ángulo, pongámosle mu para conservar ahí la posición que he hecho siempre con los otros. Y tenemos por acá arriba el ángulo beta. La primera condición, voy a mirarle acá, tenemos que ese ángulo mide, voy a hacerlo acá, y voy a trazar una línea paralela por acá, no tiene color, acá, lo voy a hacer de otro color para que no corresponda al triángulo. Voy a hacer una línea paralela. Bueno. Voy a bajarla un poquitín acá. Esta línea, que la voy a llamar AB, la línea A, B, o llamémosla ABC, llamémosla más bien, démosle D, para utilizar más bien ABC para el triángulo. Llamemos acá D. Llamemos acá E.
ponemos acá E. Y voy a identificar el triángulo acá como A, B, C. Entonces, ojo. Si este lado es igual a este lado, ¿cuánto mide los siguientes ángulos? Voy a poner acá el ángulo, démosle otro nombre, digamos delta. Lo voy a dejar en rojo. Quiero saber cuánto mide el ángulo delta. Y quiero saber cuánto mide el ángulo. Voy a ponerle acá, démosle otro nombre, digamos el epsilon. Bueno, voy a marcar nuevamente cuáles son los ángulos. Quiero marcar los siguientes ángulos. Beta es este que está acá. Epsilon es este que está acá. Y delta es este que está acá. De acuerdo a las condiciones, quiero que me digan cuánto mide el ángulo delta. De acuerdo a las condiciones que dijimos, un triángulo rectángulo donde es isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo delta, el que está acá marcado? También preguntaré, ¿cuánto mide el ángulo beta? ¿Y cuánto mide el ángulo epsilon? De acuerdo a las condiciones que vimos ahí en el problema. No hay que hacer tantos cálculos, ahí ya por observación ustedes pueden identificar. Entonces quiero que me digan cuál de los tres van a definir primero, delta, epsilon o beta. ¿Cuál? El delta mide 90, el beta mide 90 grados y el exit. A ver, esperemos, vamos despacio. Delta me dice que, delta me dice que mide 90 grados. ¿De acuerdo? Pues por observación. Sí, vamos a mirarlo. Aquí es 90 grados, correcto. ¿Cuánto medirá beta? Pues si es de la línea hasta donde está el beta, otros 90 grados. No, acá lo que marqué beta es este pedacito de acá adentro y acá afuera epsilon es el otro. ¿Cuánto mide beta? 45. ¿Por qué podemos decir que 45? Porque es la mitad del ángulo de 90 grados. ¿Pero por qué es la mitad? Voy a ponerle acá 45 y 45. Digamos que sí es la mitad, pero le falta la justificación. Voy a hacer otro triángulo muy parecido a este, pero donde cambian las condiciones. Póngale cuidado. Lo que voy a hacer acá. Voy a dibujar otro triángulo parecido a ese, pero con otra característica. Tengo este lado. Tengo
este lado y tengo este lado. Mire, voy a trazar la misma línea que hay arriba, paralela. La misma línea que está acá la voy a llamar lo mismo y vamos a tener los mismos ángulos. Pero aquí resulta que es clave precisamente identificar arriba. Tengo el ángulo alfa. Mire. A ver. El ángulo alfa acá. Con esto le aclaro bien, no quiere dejarse arrastrar. Ya. El ángulo alfa. Tengo el ángulo beta. Pongámoslo acá. Tengo el ángulo mu. Mire que son 3 ángulos que tiene todo triángulo. Ahora vuelvo y pregunto lo mismo. Supongamos que tengo delta acá. Y supongamos que tengo epsilon acá. Si volviera a preguntar por lo mismo, ¿cuánto mide delta? Lo voy a poner aquí al frente. ¿Cuánto mide beta? ¿Y cuánto mide epsilon? ¿Será que miden lo mismo? Delta medirá 90 grados. ¿Cómo se ve acá el ángulo? Yo veo acá un ángulo rectángulo. Por lo tanto, delta sí mide 90 grados. Pero la pregunta es, ¿será que beta y epsilon también miden 45 grados como medida acá o no? Pregunto de otra forma. ¿Por qué acá arriba pude decir lo siguiente? Que me volteó esto. Bueno. Que beta y epsilon medían 45 grados. ¿Cuál fue la justificación? En primer lugar dijimos que este triángulo, estos dos lados son iguales, por lo tanto es un triángulo. ¿Cómo se llama un triángulo que tiene dos lados iguales? Triángulo con dos lados iguales se llama isósceles. Entonces estamos diciendo, acá pudimos decir que esos dos lados, a ver que no me quiere funcionar esto. Acá. Por ser un triángulo isósceles, ¿cómo es que escribo isósceles? Se me olvidó, ya. Isósceles. Por ser un triángulo isósceles, o sea, este lado, mire lo que acá lo marqué, este lado, lo marcamos acá, dijimos que es igual a este lado. Y en un triángulo isósceles, entonces los ángulos de la base, quiere decir este y este son iguales. Si este ángulo medía 90 grados, entonces esto lo divido en 2, 90 dividido en 2 me da 45 y 45. Pero miren que este triángulo de acá ya no hay igualdad entre los lados. Por lo tanto no sé
cuánto mida este ángulo, ni sé cuánto mida este ángulo. En este sí podía decir por la propiedad de ser isósceles, pero aquí es un triángulo escaleno. Entonces acá necesitaría conocer por lo menos cuánto suma cada uno de sus lados. Supongamos que delta mide 90. Si yo dijera que beta mide 60, ¿cuánto me dirá epsilon? 30 grados. Claro. Miren otra propiedad importante acá. La suma de estos tres ángulos me da un ángulo llano acá. Voy a escribir que el ángulo delta más el ángulo beta más el ángulo epsilon es igual a 180 grados. Mire, eso me da un ángulo llano. La suma de estos, mire que siempre me da un ángulo llano. Lo mismo, estos tres ángulos corresponden a los mismos tres ángulos que adentro. Quiere decir que este ángulo mu es igual al ángulo epsilon por alternos internos. Y lo mismo, el ángulo beta, si yo trazara acá esta recta, tendría que ser igual a este otro valor de acá. ¿Sí? Si trazo una paralela acá, entonces diría que hay alternos internos. Acá ya no puedo decir lo mismo por eso. Entonces, un ángulo llano también acá, los tres miden 180 grados, pero beta y epsilon son diferentes. Bueno, entonces, lo que viene de ahora en adelante en los talleres es interpretar eso siempre justificándolo sobre las definiciones que tenemos acá de los triángulos y las definiciones que tenemos de los ángulos. Voy a hacer otro ejemplo para que terminemos. Supongamos que tenemos el siguiente triángulo. Voy a dibujar un triángulo con las siguientes características. Dale cuidado lo que vamos a dibujar acá. Supongamos que tenemos un triángulo en estas condiciones y voy a trazar una línea paralela. Voy a trazar una línea paralela de otro color a este lado. Supongamos acá. Se puede organizar un poquito. Organicémosla un poquitico. Digamos que ahí está paralela. Entonces voy a decir que esto es A. Voy a quitarle relleno a eso. Supongamos que ese es A, que este es B, que aquí está C, que por aquí está la recta DE, y tengo los siguientes ángulos: alfa, el ángulo beta y el ángulo, digamos, mu. Bueno, voy a dar otras características ahora. Tenemos también que la recta CD es paralela. Entonces digamos que esto es una recta DE, voy a escribir así: D es paralela
A a B. Voy a marcar acá. DE es paralela a la recta AB. Esta recta de acá es paralela a esta recta de acá, es decir, nunca se cortan, siempre van a la misma distancia. Quisiera saber lo siguiente. Si yo trazo, a ver, una lineecita acá, la voy a trazar roja. Si yo trazo una línea acá, así, quisiera saber, vamos a ver, cuál es el valor. Voy a ponerle varios ángulos, alfa. Digamos que voy a llamar acá arriba el ángulo llamémoslo uno que no tengamos delta. ¿A qué será igual? Voy a ponerle un interrogante. Con las condiciones que hay ahí, ¿qué puedo decir de delta? ¿A quién será igual? Recordemos cuando trabajamos en el taller pasado los ángulos. Miren, para los ángulos dijimos primero que si yo tenía unas líneas paralelas y sobre esas líneas trazo una diagonal, entonces había unos ángulos, le voy a poner otro color, este ángulo que marco acá puedo decir que es igual a este ángulo. ¿Por qué propiedad? Mire que estoy diciendo que el ángulo, pongámosle acá ángulo alfa y pongámosle acá ángulo beta. ¿Qué puedo decir de alfa y beta? De acuerdo a lo que habíamos definido anteriormente en la clase pasada. ¿Qué ven ustedes ahí entre alfa y beta? ¿Qué podrían decir? ¿Cómo es alfa comparado con beta? ¿Cómo es alfa comparado con beta? ¿Son qué? Ángulos consecutivos. Pero estoy comparando primero ángulos y quiero saber cómo son. Cuando yo estoy comparando tengo que decir, ¿es mayor, es menor o es igual? ¿Cómo ven ustedes alfa y beta? ¿Mayor, menor o igual? Igual. Entonces igual. Pero son iguales por una propiedad. A pesar de que ahí por observación uno podría decir que son iguales, pero hay una propiedad y eso se llaman ángulos. Voy a escribirlo acá. Ángulos correspondientes. Por esa razón son iguales. Si yo trazo una línea paralela y trazo una diagonal, este ángulo es correspondiente con este. Quiero que miremos otros ángulos correspondientes. Por ejemplo, voy a marcar el siguiente ángulo. Voy a ponerle otro color acá. Pongámosle rojo. Por ejemplo, este ángulo que voy a marcar acá, que lo voy a llamar, cambiémosle a eso el color,
lo voy a llamar delta. ¿Dónde estará el ángulo correspondiente a este delta de acuerdo a lo que vimos ahora? ¿Será que lo marco acá? ¿Será que lo marco acá? ¿Será que lo marco acá? ¿Sí? Voy a marcarle el ángulo correspondientes. Mire, delta es correspondiente con este ángulo de acá. Voy a llamémoslo mu. Entonces, eso es realmente lo que debemos empezar a interpretar de estos ángulos. Entonces yo puedo decir, alfa y beta son iguales porque son correspondientes, pero también puedo decir que delta, acá, que delta es igual a mu por lo mismo. Estos son ángulos correspondientes. Recuerda que teníamos otro tipo de ángulos. Por ejemplo, ¿por qué puedo decir este aquí? Porque se me amplió. Voy a escribir algo y me van a decir por qué. ¿Por qué puedo decir acá que mu es igual a beta? Miren cuál es mu. Mu es este, beta es este. ¿Por qué puedo decir que mu es igual a beta? Hay una propiedad. O lo mismo, otra propiedad. Voy a escribir otro antes de continuar. ¿Por qué puedo decir que delta es igual a beta? Mire que ahí hay varias relaciones que quiero identificar, pero quiero saber por qué. ¿Por qué estoy diciendo que este ángulo mu que está acá, es igual a este ángulo que hay acá, que es beta? Hay una propiedad que me dice exactamente eso. Lo mismo, estoy preguntando por qué el ángulo delta, que es este que está acá, es igual a este que está acá. Y esto era del taller pasado. Entonces voy a escribir acá las propiedades para que vayan revisando y el taller va enfocado en eso. Yo puedo decir que mu, que es este, es igual a este que está acá porque son ángulos alternos e internos. Esa es la justificación. Entonces tienen que revisar del taller pasado cuando tengo dos, o de la guía de geometría 2, cuando tengo esta guía, cómo se identifican los ángulos. Entonces mu es igual a beta porque son ángulos alternos internos. Siempre los ángulos alternos internos serán iguales. Lo mismo, los ángulos correspondientes serán iguales
y este otro que está acá, delta, que es este, es igual a este porque son ángulos, lo voy a escribir acá, ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ojo lo que he dicho desde el comienzo, siempre debemos tener la justificación para cada uno de los elementos. Entonces, mire, sobre este dibujito que hice acá, todas las conclusiones que puedo empezar a sacar. ¿Sí? Yo podría decir, por ejemplo, que ¿qué pasaría con este ángulo que voy a marcar acá? Supongamos que quiero definir otro ángulo y voy a marcar el siguiente. Supongamos que quiero marcar este ángulo y ese ángulo lo voy a llamar, llamémoslo así, phi. Phi. Tengo este ángulo phi. Si yo quisiera buscar un ángulo igual a phi, voy a marcarlo acá con color negro. Pongamos que este es phi. Este. Quiero buscar un ángulo igual a phi. ¿En qué lado los ubicaría? Pregunto. ¿Phi será igual a este ángulo? ¿O será igual a este ángulo de acá? Phi será igual a este ángulo, será igual a este ángulo, o los dos, todos son iguales. Voy a darle nombre a este y voy a darle nombre a este. Voy a decir que este ángulo de acá lo voy a llamar, llamémoslo pi. Y voy a llamar este ángulo de acá abajo, lo voy a llamar rho. A ver dónde estará rho por acá, que no acá. Listo. Entonces quiero comparar. Mire. Quiero comparar este ángulo que se llama phi phi lo quiero comparar con pi y también quiero comparar phi con rho. Miremos acá. Mire. ¿Qué puedo decir de phi? Vuelvo y lo marco. Phi, que es este ángulo de acá. ¿Qué puedo decir respecto de rho, que es este ángulo de acá? Y lo mismo, ¿qué puedo decir de phi, que es este ángulo de acá, con pi, que está acá? Vamos a mirarlo. Y hay que decir por qué. Entonces yo puedo decir, a ver, voy a escribirlo y ustedes me van a decir por qué. Igual. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué son iguales? Comparen phi con rho o phi con pi, como quieran primero. Phi con pi, dijimos acá que son ángulos correspondientes. Entonces phi y pi son iguales porque mire que están en ángulos correspondientes.
Y puedo decir que phi es igual a rho, primero porque pi es igual a rho por opuestos por el vértice. Mira, acá hay un opuesto por el vértice. Y como pi es igual a rho, entonces phi es igual a rho. ¿Sí? Entonces también puedo decir que son iguales. Porque en primer lugar, pi, puedo decir acá que pi es igual a rho porque son opuestos por el vértice. Entonces miren, pi que está acá es igual a rho que está acá, porque están opuestos por el vértice. Miren, opuestos por el vértice es lo que quiere decir que esos dos ángulos son iguales. Y lo mismo estoy diciendo, voy a escribirlo acá abajo, y estoy diciendo que phi es igual a pi, este ángulo es igual a este, y si pi es igual a rho, entonces phi también es igual a rho. De ahí viene la conclusión de estos dos. Bueno, entonces por hoy es lo que necesitábamos tener. Con eso cerramos todo el componente de geometría en esta tercera parte, esta tercera unidad. El lunes tendremos entonces el parcial. Les voy a mandar el taller. Yo les descargo el taller, se los envío para que hagan esta parte y aclaren todas las dudas antes del lunes para el parcial. ¿De acuerdo? Quiero revisar por acá la lista que no había visto. Y no se le olvide que siempre el componente de los talleres va como una parte de los exámenes y hay unos que no me han mandado los talleres. Me faltaba Jennifer, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Jennifer está ahí. Sebastián está por ahí. Sí, señor, profesor. Y Profesor. ya, de mi minuto termino acá y ya le presto atención. Juan Pablo está por ahí. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Juan Pablo, ¿cómo va? Bueno. Sí, señor. Angie Esmeralda. Angie Esmeralda Pillado. Profesor, ella no tiene porque no tiene computador para entrar a la clase por hoy. Se lo están organizando. Bueno. Y Paula Camila. Acá estoy, profesor. Ok, bueno. Eran los únicos que me faltaban. Ahora sí, ¿qué me iban a decir? No, profesor, que yo no pude asistir a las dos clases anteriores porque es que como justo los lunes es mi día de pico y cédula por el 3, no me había podido organizar bien en los horarios para poder asistir a la clase. Además que anteriormente creo que era la 1, entonces se me complicaba más. Pero pues ya a partir de ahora trataré de... No, pero lo que necesitamos es que está en la plataforma en Moodle, están los talleres, necesito que se ponga al día con esos talleres. Bueno, señor, yo sin embargo le mandé el de geometría al segundo, me falta el primero. Le falta el primero, entonces ponga al día con lo que le falta. Lo mismo los demás compañeros, si a alguien le falta talleres, póngase al día y una vez aprovechan y estudian eso para el lunes en el parcial. Y estén pendientes, les mando esta semana, hoy mismo creo que les estoy enviando el taller para que empiecen a trabajarlo. ¿Listo? Listo, bueno, señor, Y gracias. les recomiendo que le digan a Angie Esmeralda entonces que se ponga al día con lo de hoy y trabaje el taller. Cuénteme. Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿cómo va a ser el parcial? No sé si de pronto ya lo había dicho, es que tenía problema con la conexión. Pues como nos toca en la plataforma, normalmente lo que hacemos es, bueno, tenemos dos alternativas, o lo hacemos por la plataforma
O lo otro podemos hacerlo estilo taller, pero para entregarlo en el mismo espacio. Se podría hacer, por ejemplo, mandarles el documento el lunes en espacio de 2 de la tarde y antes de las 4 de la tarde usted lo trabaja y antes de las 4 me lo estarían entregando. O lo otro es, hago la plataforma Moodle con preguntas de selección múltiple y lo que pasa es que ahí no es muy fácil revisar toda esta parte geométrica. Entonces, revisen bien el taller y miramos entonces en el transcurso de la semana, definimos cómo hacemos ese parcial. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, entonces les agradezco, que estén muy bien, que descansen y que les siga rindiendo mucho con todo ese proceso que estamos llevando, porque ya nos tocó terminar semestre así, pero ahí vamos avanzando. Entonces les agradezco y que sigan cuidando. Hasta luego, profe. Bueno, Bueno, profe. que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.